Bienvenidos a Café de Innovación, el lugar donde las ideas se encuentran con el futuro. Durante esta hora exploraremos las últimas tendencias y conectaremos con líderes creativos que están transformando el mundo. Pero la innovación no se queda aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, suscríbete en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos creciendo mediante la innovación. Café de Innovación, donde las ideas toman vuelo. Únete a nosotros para descubrir, crear y transformar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión de este Café de Innovación. Y hoy vamos a platicar acerca de quién controla al controlador. Vamos a hablar de la parte de los algoritmos que toman decisiones por nosotros. Y todo esto tiene que ver con la parte de supervisión algorítmica. Y una disculpa por haber llegado tarde, un poco de tráfico, un poco de problemas en la carretera, pero bueno. Ya que estamos, les agradezco mucho a todos los que nos están acompañando y pues vamos a empezar con esto. Gerardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Me voy directo a la presentación. ¿Qué es este tema de supervisión algorítmica? Se ha estado hablando mucho en los temas de inteligencia artificial, se ha estado hablando mucho de los problemas, digamos, que tienen la inteligencia artificial. Y se ha hablado mucho también de cómo, de alguna manera, la inteligencia artificial dicen que se va a apoderar de nosotros. Aquí hay algunos cuestionamientos filosóficos un poco más profundos, pero vamos a empezar por un punto muy simple, que es el algoritmo. ¿Qué es supervisión? Me voy un paso atrás. Un algoritmo es simple y sencillamente una receta de cocina, una serie de instrucciones. Muchas veces hay algoritmos muy complicados, hay algoritmos que incluyen modelos matemáticos muy complejos, por ahí si les tocó llevar probabilidad, estadística, a lo mejor en la preparatoria, en la carrera, pues la realidad es que sí, indudablemente a veces es complicado todo este tema de los modelos matemáticos que llegamos a tener. Sin embargo, pues la realidad es que no es tan, no es algo, sí es algo complicado, pero no es algo que de plano esté teniendo algo. Déjenme, ¿cómo les explico? Es algo prácticamente que tenemos a la mano. No es lo mismo, por ejemplo, un algoritmo para hacer una suma o la suma desde un número hasta otro. Es un algoritmo muy sencillo. Les dices, desde el número A hasta el número B, vas a ir sumando A más 1, más A más 2, más A más 3, hasta que llegues al número B. Pero hay algunos más complejos, hay algunos que a lo mejor tienes que tomar divisiones, multiplicaciones, hay algunos que tienes que sacar una derivada, un integral, o que tienes que sacar una serie de tiempo, en fin, se pueden empezar a complicar. Entonces, ese es un algoritmo. ¿Qué hace un algoritmo? Básicamente lo que hace es predecir con base en el comportamiento. Probablemente ustedes recuerden lo que es la curva normal, esta campana de Gauss, donde la mayor parte de las repeticiones de una conducta se dan, digamos que en la media, y si nos vamos empezando a ir hacia la derecha de la media, van siendo menos, 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 hasta que casi no es nada, y si nos vamos hacia la izquierda, menos, 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 hasta que casi no es nada. Entonces, si yo veo esta campana de Gauss o esta distribución normal, yo podría pensar que si algo sucede
cerca de la mitad, pues me va a dar el número que está arriba. Es algo relativamente fácil. Y si algo está muy a la derecha, me va a dar el número que está pegado abajo. Y si algo está muy a la izquierda, me va a dar un número también pegado abajo. Bueno, esto imagínense que le meten muchos modelos uno tras otro. Ahorita se los voy a platicar. Y entonces eso es lo que predice. Ahora, ¿qué es la supervisión algorítmica? Es el uso de algoritmos y sistemas automatizados para monitorear, controlar o tomar decisiones sobre el comportamiento de personas dentro de organizaciones, plataformas o entornos sociales. Vamos viendo qué es cada uno de estos. Y dice, en lugar de que un supervisor humano revise lo que haces, lo hace un algoritmo. Analiza tus datos, tus patrones de actividad, tus decisiones y a partir de eso evalúa, predice o actúa. ¿Dónde se usa? Por ejemplo, en las empresas, para medir la productividad de los empleados. A lo mejor cuando fue lo de la pandemia, empezaron a ver por ahí varios softwares que te medían cuánto tiempo estaba la persona en la pantalla o qué tanta actividad tenía en el teclado. Yo invariablemente les dije que era una aberración. Cada vez que me decían, oye, tú no tienes un software, yo les decía, si tú tienes que estar midiendo a tus colaboradores de esa forma, estás en un grave problema. Y lo dije y lo repetí y lo sostuve muchas veces y lo sigo pensando. Si tú tienes que estar midiendo a un humano como si fuera una máquina, estamos en problemas porque o estás contratando mal al humano o deberías de estar teniendo una máquina. De cualquiera de las dos formas está mal. A quien me pongan, se lo rebato. No puedes hacer esto. Sin embargo, se hace. Entonces, imagínate que yo estoy, más adelante traigo el ejemplo, imagínate que yo estoy usando el mouse y entonces le doy clic aquí, clic acá, clic, 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 hago combinaciones de teclas, entonces casi no uso el teclado. Es más, hago algo por voz y a mí me están midiendo qué tantas veces estoy tecleando. Ese algoritmo va a decir, este empleado es muy malo porque prácticamente no está trabajando, porque no está haciendo las cosas. Entonces, eso está súper delicado y está complicado. Imagínense que eso pasa, pues te falta esa sensibilidad humana que tanto hemos hablado que la computadora no tiene. Bueno, para eso se usan las empresas. En plataformas digitales, en TikTok, en YouTube, en Instagram, usan algoritmos para decidir qué contenido mostrarte. Yo, por ejemplo, si estoy aquí con mi teléfono y de repente veo un reel, un video de alguien que está jugando básquetbol y me quedo viéndolo todo completo y me quedo 2 minutos viendo el video completo, entonces el algoritmo va a decir, le gusta el básquetbol. Y, y entonces me va a empezar a mostrar más videos de básquetbol, pero a lo mejor no me gusta el básquetbol. A mí, yo lo que quería ver es que alguien me dijo, oye, fíjate, cuando te salga este anuncio, fíjate en la tribuna está un anuncio que dice esto y me llamó mucho la atención. No estoy viendo el básquetbol, estoy viendo un anuncio que alguien me dijo que viera adentro de ese reel que pusieron. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El algoritmo está prediciendo que me gusta el básquetbol, entonces voy a empezar a bombardear con precisamente videos, reels, shorts, como los quieran llamar, de básquetbol. En el sector público, algoritmos que priorizan a qué paciente atender primero, si se otorga o no un beneficio social. Traigo varios ejemplos de esto, reales, totalmente reales, de lo que ha venido sucediendo con esto. ¿En dónde más se usa? En recursos humanos. Recursos humanos también traigo varios ejemplos. Ha sido de lo más criticado y entonces le empezamos a echar la culpa a la inteligencia artificial, donde pues, ahorita van a los candidatos antes de que los vea un humano. Entonces, bueno, ese es el punto con esto. Ya saben, si tienen alguna pregunta, por favor, pónganmela en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, en Zoom, los que nos están acompañando, para que por aquí las voy contestando. Entonces ya vimos dónde se usa. Ahora vamos con ejemplos. Ejemplos, y lo que quiero transmitirles es lo delicado que puede ser
el hacer mal las cosas. Si yo me voy de boca, no, me emociono y ya mete inteligencia artificial y pone el algoritmo y pone esto y pone lo otro y pone aquello, puedo cometer un grave error. Puedo cometer un grave error porque a lo mejor estoy haciendo suposiciones que no tienen validez o a lo mejor estoy eh, tomando malos datos. Ahorita les voy a poner por aquí varios ejemplos que tengo. Por ejemplo, hace un par de años probablemente tuvimos un café de innovación con Coresight, una empresa de detección facial, de detección de rostros, reconocimiento facial. Entonces, sus arrestos erróneos por reconocimiento facial en Michigan, Robert Williams, un hombre afroamericano, fue arrestado justamente debido a un error del sistema. O sea, vamos a suponer que tú pasas, entonces toma un flashazo de tu rostro y resulta que dice, uy, este cuate casó con esta persona. Y entonces los comparan y dicen, no, pues es él. Y resulta que ese es él, es un criminalazo que le andan buscando por todos lados. Y entonces van y te arrestan a ti, lo cual acaba siendo súper delicado. ¿Por qué? Porque no eras tú. Pero te pareces, claro, hay muchas personas que tenemos otras personas. Yo diría que todos tenemos 3, 4, 5, 10, 20 personas que se parecen a nosotros, nos parecemos entre nosotros, y debe de haber 2 o 3 que son igualitos. Entonces, imagínense, en esto está delicado. Ahora, si no había buena luz, si a la hora que yo me volteé me dio una sombra mal acomodada, si el software no era muy bueno, si estaba mal programado, si las fotos de este individuo, del criminal, no tenían muchas fotos y nada más tenían una foto ahí toda mala, como las que pegan en los bancos de cuídate de ellos, rateros de bancos que están súper pésimas. Bueno, pues ahí ese es el punto. No, entonces, bueno, esto es algo y aparte súper delicado. Entonces dice aquí, el algoritmo, entrenado principalmente con rostros blancos, identificó incorrectamente a Williams como sospechoso de un robo. Este fue uno de los primeros arrestos injustos de este tipo y puso en evidencia los riesgos de confiar ciegamente en sistemas algorítmicos sin supervisión humana adecuada. Y aquí a lo mejor ustedes me dicen, bueno, pues un humano también se puede equivocar. ¿Cuántas veces no ha pasado que hay muchos inocentes en la cárcel porque alguien los reconoció y dijo, sí, es él, sí, yo clarito me acuerdo perfectamente que es el tío? También puede pasar. Ahora imagínense si esa imperfección humana yo la voy a pasar a la computadora, voy a transmitir mi sesgo a la computadora y es uno de los problemas. Segundo ejemplo, discriminación en ayudas sociales. Por ejemplo, dicen Rotterdam y los Países Bajos. Un algoritmo predictivo puso automáticamente bajo investigación a miles de beneficiarios de asistencia social considerados de alto riesgo. A cientos se les cancelaron sus beneficios sin justificación transparente, solo por la puntuación del algoritmo. Y en Países Bajos, un sistema similar acusó a 26,000 familias, son un mundo, y muchas de origen migrante, de fraude, llevándolas a una ruina económica y social. El escándalo fue tan grande que provocó la renuncia del gabinete del país. Fíjense lo delicado que puede ser hacer esto sin saber. Siguiente ejemplo, errores en contratación y discriminación de género. Dice aquí, Amazon desarrolló un sistema de inteligencia artificial para filtrar candidatos a empleo, pero el algoritmo aprendió de datos históricos. Si los datos históricos están sesgados, pues va a terminar favoreciendo sistemáticamente a hombres sobre mujeres. ¿Por qué? Porque así es como hay más hombres trabajando que mujeres. Sí, oye, que está bien, está mal, es lo que es. O sea, algunos dirán que está bien, algunos dirán que está mal, pero el hecho es que así es, así ha sido históricamente. No tiene por qué seguir siendo así, pero hoy por hoy así es. Y entonces, si tú pones al sistema a aprender de esa historia, lo que va a hacer es que la va a repetir. Y dice, el sistema fue abandonado al descubrirse que replicaba y amplificaba la brecha de género existente
en la industria de tecnología. ¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación. El siguiente punto es un sesgo racial en sistemas judiciales. Dice, en Estados Unidos, algoritmos utilizados para predecir la reincidencia criminal mostraron sesgo racial, asignando mayores probabilidades de reincidencia y penas más largas a personas de color en comparación con personas blancas con antecedentes similares. El problema radica en que estos sistemas se entrenaron con datos históricos que ya contienen prejuicios sociales. Y lo mismo, aquí habla de gente de color, pero lo mismo hubiera pasado con latinos, lo mismo hubiera pasado probablemente con cualquier inmigrante en cualquier país. ¿Por qué? Porque pues, lamentablemente así es. Entonces esto es bien delicado, pero fíjense cómo a partir de datos cuestionables, haces un sistema que usa esos datos para entrenarse y entonces el resultado es malo. Simple y sencillamente es malo como lo estamos viendo aquí. Siguiente ejemplo, dice errores en sistemas de scoring crediticio y reputación. Catherine Taylor, una ciudadana estadounidense, fue rechazada en un empleo y denegada en créditos porque un algoritmo de un data broker, ChoicePoint, mezcló su identidad con la de otra persona, condenada por delitos graves. Aunque el error se corrigió, en el origen, los datos ya se habían propagado a muchas empresas, arruinando su vida laboral y financiera durante años. Imagínense, eso sería un equivalente al buró de crédito aquí en México. Entonces, imagínense que de repente un homónimo hace un fraude con un banco y con otro, con una tarjeta, y le hacen una denuncia por abuso de confianza y aparece ahí porque es nombre y apellido igual, aunque a lo mejor el segundo apellido es diferente, pero por algo alguien se equivocó. Y entonces todos esos detalles, todos esos malos comportamientos se van a tu buró de crédito. Entonces, cuando alguien, un banco pide un buró de crédito porque tú estás yendo a pedir un crédito, lo ve y dice, oye, este cuate es peligrosísimo. A lo mejor no solo no te dan la tarjeta de crédito o no te dan el crédito para la casa, sino que a lo mejor también te cancelan la tarjeta que ya tenías y te boletinan. Entonces, bueno, eso es bien delicado. También. Seguimos hablando de supervisión algorítmica insuficiente. Otro ejemplo, problemas en valoración inmobiliaria. Zillow, una plataforma inmobiliaria, perdió millones de dólares cuando su sistema de inteligencia artificial sobreestimó el valor de las viviendas. No, y dices, oye, ¿cómo está eso? Sí, pues tú metes una serie de valores de propiedades anteriores, metes unos datos macroeconómicos. Esto no es algo que necesariamente digas, es inteligencia artificial. Yo se repito muchas veces. La mayor parte de la inteligencia artificial son matemáticas. Esto es algo que, por ejemplo, los actuarios pueden hacer. Esto es algo que un economista puede hacer. Estas predicciones de futuros es algo que se hace en las bolsas de valores de los países, los famosos commodities. Es algo que se viene haciendo desde hace mucho. Yo como humano tomo ciertos valores de ciertas casas, de ciertos metros, de ciertas características, y luego los compulso, los correlaciono con factores macroeconómicos, cómo va la inflación, el desempleo, el Producto Interno Bruto del país, y le puedo agregar por ahí algunos tantos más. Y entonces yo pues corro ahí unas fórmulas y trato de sacar una fórmula de correlación de tal manera que entonces si la predicción de que la inflación, la predicción de la inflación es que va a subir, entonces yo por cada punto que suba la inflación van a subir 3 puntos el valor de las casas y con eso puedo hacer una predicción. Pero también puede tener errores. Puede ser que se me haya olvidado una variable o que no me haya fijado, haya sobreestimado, subestimado. Y esto es básicamente lo que sucedió aquí. Entonces, imagínense que esta plataforma nadie la supervisó y se arrancó a dar esas ofertas, ese valor de las viviendas. Entonces, pues quien la compró más cara de lo que era
y eso acabó generando, como aquí lo dice, una crisis financiera. Entonces, por eso es bien importante y por eso nosotros lo repetimos mucho. Cuando usas herramientas de inteligencia artificial, tú tienes que poner el objetivo, la herramienta de inteligencia artificial hace el proceso y tú tienes que revisar. Si tú no lo revisas o si no sabes cómo revisarlo, tienes un altísimo riesgo y más, yo les diría más que incluso riesgo, tienes una incertidumbre que puede acabar en riesgo, problema, catástrofe. Siguiente caso, dice, errores por information leakage, estas fugas de información en modelos predictivos. Un caso profesional documenta como un error de cálculo de una media exponencial, un modelo matemático en un modelo predictivo, permitió al algoritmo adivinar el valor a predecir, mejorando artificialmente sus resultados en pruebas, pero fallando en producción. Este tipo de errores difíciles de detectar sin supervisión experta pueden destruir el valor de las empresas. Me voy con el siguiente. Dice etiquetado racista. Fíjense cuántos ejemplos hay. Claro que no son todos, nada más tomé una pequeña muestra de todos los ejemplos que hay de errores graves en esta parte de supervisión algorítmica. Etiquetado racista en reconocimiento de imágenes. Algoritmos de Google han sido acusados de racismo, como cuando clasificaron imágenes de personas afroamericanas como gorilas. Estos errores reflejan la falta de diversidad en los datos de entrenamiento y la ausencia de controles adecuados. Claro, si yo entreno mi sistema para reconocimiento facial con puras mujeres jóvenes, ¿no? De 18 a 21 años, de tez blanca, de pelo güero, pues cuando le toque reconocer a un latino, hombre de 50 años, le va a costar mucho trabajo. ¿Por qué? Porque no tiene la experiencia identificando eso. Pero esto no crean que es un problema de que, es que la inteligencia artificial es súper tonta. No, lo mismo nos pasa a nosotros. Difícilmente a ti como humano puedes estar reconociendo algo cuando no estás acostumbrado. Me acordé de un chiste ahorita de un estudiante, ¿no? Que está estudiando, está acá estudiando en la Universidad de Pekín, y entonces llega y le dice al profesor, oiga, sí, ¿por qué dicen que todos los chinos son iguales, profesor Wong? Y dice, no soy el profesor Wong. Entonces, bueno, es un chiste. Entonces, ese tipo de cosas luego pasa, nos cuesta trabajo. Por ejemplo, a nosotros, no latinos, nos cuesta trabajo identificar los rostros de los asiáticos. ¿Por qué? Porque los vemos todos iguales. Pero lo mismo pasa de allá para acá. A mí me ha tocado platicar con personas de Japón y de China, y dicen, es que ustedes son todos iguales. Y yo volteo a ver, digo, claro que no somos súper diferentes. Bueno, ellos a nosotros nos ven todos iguales. Y lo mismo debe pasar con otros países, con otras razas que no te tienen oportunidad de preguntar. Eso, por ejemplo, sería un error de interpretación, un error de predicción, un error de lo que ustedes quieran. Si yo esto me lo estoy llevando también a la parte de cómo entreno el algoritmo, pues el resultado va a ser precisamente el que les estoy diciendo, todos los ejemplos que hemos visto. Y dice, estos ejemplos demuestran que la supervisión algorítmica deficiente puede generar errores con impacto real en la vida de las personas, perpetuando sesgos, discriminación y pérdidas económicas. La revisión humana, la auditoría constante y transparencia en los procesos algorítmicos son esenciales para evitar problemas. Entonces, vuelvo a repetir, como lo he repetido infinidad de veces, el problema no es la inteligencia artificial. De hecho, la inteligencia artificial es un concepto. De repente nos hacemos muchas bolas con esto. La inteligencia artificial es un concepto. ¿Quién definió cuáles son los datos con los que se entrenó esa herramienta, esa aplicación de inteligencia artificial? ¿Quién hizo los algoritmos? ¿Quién definió que era una distribución normal o una distribución de
Ok, por ahí se atoró un momento, pero ya estamos de regreso. Entonces, imagínense o sea, quién decidió que debería ser una distribución normal, quién decidió que debería ser una distribución G, una T de student, entonces, como tantas distribuciones hay para modelar fenómenos naturales. Bueno, ese es el punto. Entonces, ya vimos un montón de errores. Vamos a ver cómo funciona. Y les voy a ir diciendo en cada punto en dónde se podría equivocar o en dónde se podría atorar, digamos, esta supervisión. Primero, tengo que recolectar datos. No, el sistema capta constantemente información de comportamiento de las personas. Tiempo frente a la pantalla, número de correos enviados por hora, velocidad de entrega de pedidos, movimientos del mouse, pausas durante el trabajo remoto, tiempos de conducción en apps de movilidad. Entonces, bueno, tienes que tener los datos de alguna forma. Lo segundo es, ya que tienes esos datos, los tienes que procesar y tienes que hacer el análisis precisamente de estos datos. El algoritmo analiza esos datos usando reglas predefinidas o inteligencia artificial. Ejemplo, un algoritmo detecta que un repartidor tarda más de lo habitual en entregar y lo marca como poco eficiente. Pero ¿qué pasa si justo estaba lloviendo? ¿Qué pasa si justo para entrar al conjunto donde tenía que hacer la entrega había una fila muy grande y se tardó 15 minutos haciendo fila para entrar, cuando normalmente se tarda un minuto en ingresar al conjunto de edificios? Bueno, eso puede ser uno de los temas que hay ahí. Entonces, primero tengo los datos, después los proceso y luego tengo que hacer la evaluación. Entonces, el sistema, digo, para esto antes tuve que haber hecho el algoritmo y lo que ustedes quieran. Entonces, aquí el sistema hace la evaluación o predicción. El sistema genera resultados, predicciones o clasificaciones. Ejemplo, puntaje de productividad de un trabajador, probabilidad de que un candidato sea un buen empleado, riesgo de impago de un crédito, clasificación de contenido relevante en redes sociales. Entonces, esta es la evaluación o predicción. Después viene ya la decisión automatizada o recomendación. En este punto ya el sistema puede tomar una decisión directamente o sugerírsela a un humano. Ejemplos: rechazo automático de una solicitud de crédito, asignación de tareas a empleados más eficientes, despido automatizado en plataformas como Amazon, sanciones a repartidores por no cumplir los tiempos. Y aquí yo les preguntaría, ¿cuántas veces, si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de solicitar un crédito para un crédito personal, un crédito hipotecario, un crédito para la empresa, un crédito de estos que no es una tarjeta de crédito, pues te hacen a veces rechazos automáticos? ¿Por qué? Porque te dicen, no, pues mira, llena aquí esta solicitud. Entonces llenas la solicitud, te pide tu sueldo, te pide tus gastos, te pide algunos otros datos, y eso lo pasan por una cosa que se llama el paramétrico. El paramétrico es, le dan un valor a cada una de las respuestas que tú diste, y si la suma de esas respuestas no está dentro de un rango, te descalifican. No, y a lo mejor decía, ¿cuántos ganas de sueldo? 10,000 pesos. Y ya por eso te descalificaron, porque estabas pidiendo un crédito que necesitas mayor capacidad de pago, pero en ningún lugar venía cuánto ganas de tu negocio, por ejemplo, o si tenías otros ingresos. Entonces te descalificaron porque estaban mal los datos. Ese es un rechazo automático de una solicitud de crédito, y es un rechazo automático por un humano. Si ese paramétrico lo metes un sistema de inteligencia artificial para que te conteste de inmediato, pues el resultado es el que conocemos. ¿Te gustaría hablar de vino con seguridad, disfrutarlo con conocimiento y convertirte en un verdadero experto? Soy Vino es un programa completo diseñado para transformar tu relación con el vino. Con nuestros ebooks y cursos online on demand, aprenderás desde la historia del vino hasta cómo catar, maridar y apreciar cada copa como un profesional. No importa si eres principiante o entusiasta, aquí tienes todo lo que necesitas para dar un gran paso. Y créeme, será un cambio positivo para tu vida. Haz clic en el link de la descripción y comienza hoy tu viaje en el mundo del vino. El conocimiento te está esperando. Ahora bien, vamos
a ver esta parte de justicia. Vamos a ver esta parte de justicia. ¿Cuándo el error del algoritmo acaba pesando más que la justicia? Acuérdense que las herramientas de inteligencia artificial no tienen emociones, no sienten, no piensan, no tienen un juicio crítico. Simple y sencillamente procesan información y con base en modelos matemáticos y algoritmos entrenados conforme a los datos que les pusieron y la manera en que los programaron, es como toman la decisión. Ni sienten, ni piensan, ni nada. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Primero, por ejemplo, en cada uno de los 4 puntos que vimos, voy a mostrarles errores típicos. Ejemplo, recolección de datos, fallo, datos incompletos o sesgados. Ejemplo, dice una empresa usa sensores para medir la productividad, pero solo cuenta las pulsaciones del teclado. ¿Qué tanto estás escribiendo? Pero imagínense un diseñador gráfico que pasa horas creando imágenes sin teclear. No, ¿por qué? Porque tiene su paleta para diseño, usa el mouse, y entonces la consecuencia es que el sistema genera una evaluación injusta y puede afectar su salario o incluso la permanencia en la empresa. Fíjense qué delicado, y eso es un ejemplo totalmente común. Segundo ejemplo, eso fue en recolección de datos. En el procesamiento y el análisis, un ejemplo, fallo, reglas mal diseñadas o mal entendidas. El ejemplo es, un algoritmo de recursos humanos da mayor puntaje a candidatos que viven cerca de la oficina, sin considerar que muchos viven lejos por razones económicas. Discriminación indirecta a personas de bajos ingresos o zonas alejadas. Pero esto no es algo que se le ocurrió al algoritmo, o sea, que el algoritmo haya dicho, pues es que si vive cerca, le voy a dar más puntos que si vive lejos. Eso es algo que algo le dijo, no, a la hora de entrenarla hay que contratar personas más bien que vivan cerca, algunas que vivan lejos. Entonces, ese fue un juicio de valor que hizo alguien en la empresa que hizo que se detonara este problema, entre comillas. En la parte de evaluación o predicción, un fallo típico es que haces inferencias erróneas o discriminatorias. Muchos confunden la palabra de adivinar con inferir, y claro, es mucho más sexy decir adivinar, es mucho más sexy decir mentir o alucinar, en lugar de inferir con certeza o inferir sin certeza, pero bueno. Un sistema de crédito infiere que un joven de 22 años no podrá pagar su préstamo solo por su edad y nivel de estudios sin considerar su historial positivo. Consecuencia, exclusión financiera basada en estereotipos. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, si yo no tengo antecedentes de personas de esa edad que han tenido un crédito o que han tramitado un crédito, pues bueno, puede ser que entonces yo pues no tengo datos. No tengo datos, es como si te dicen, te hacen una pregunta sobre algo que tú nunca has visto. No, pues es muy difícil tratar de predecir algo porque no lo has visto, es algo que no conoces, es algo que no sabes. Entonces, bueno, lo mismo puede pasar aquí si tú tienes mal entrenado, digamos que el algoritmo. Y finalmente, y en la decisión automatizada, un fallo en la falta de supervisión humana o apelación. Ejemplo, una plataforma despide automáticamente a repartidores con calificaciones bajas sin permitirles defenderse o explicar problemas ajenos a ellos como clima, tráfico extremo, la entrada a las casetas que les decía. De repente llegas a formarte para entrar a un club de golf y a lo mejor hay 50 carros adelante de ti y le dan preferencia a los carros y después pasan a los repartidores. En fin, puede ser cualquier cantidad de situaciones que no tienen que ver con el desempeño del conductor, simplemente es algo totalmente externo de los lugares a donde fue a repartir. Consecuencias, despidos injustificados y pérdidas de empleo sin posibilidad
de revisión. Entonces, bueno, ya vimos 4 ejemplos de este tema, pero vean nada más, aquí les puse una brevísima lista de modelos matemáticos. Debe de haber, no sé, ni siquiera me aventuraría a decir cuántos hay, pero debe de haber más de 100 modelos matemáticos, tanto directos como indirectos, como mezclados, que se usan para una serie de disciplinas del conocimiento, incluyendo inteligencia artificial. Por ejemplo, regresión lineal, logística, árboles de decisión, random forest. Y bueno, todos estos, probablemente algunos ni siquiera los conozcan, algunos ni siquiera los habían oído mencionar. Yo cuando empecé a reestudiar todo este tema de inteligencia artificial, había unos modelos que no conocía, ¿no? Que en aquel tiempo cuando yo empecé a estudiar, pues no los estudié, incluso ni siquiera me he puesto a investigar si ya existían. Pero vamos a esta parte para verlo. Aquí dice aprendizaje automático y la complejidad del tiempo. Por ejemplo, ¿se acuerdan que aquí estaba una regresión lineal? Bueno, aquí está una regresión lineal. Esta es la gráfica, o sea, cuando yo tengo un modelo físico, ¿no? Un fenómeno físico que se comporta así, ¿no? Como que va puntito aquí, punto acá, aquí, acá, aquí, acá, aquí, acá. Pues probablemente la regresión lineal es la que más me conviene. Este es el tiempo que se tarda en el entrenamiento. Y vean, como sea, es relativamente fácil. Pero si ya el modelo se comporta de esta forma, donde algunos puntos están abajo y pasado un cierto umbral, todos los puntos están arriba, entonces ya no me sirve una regresión lineal. Yo necesito esto, predecirlo con una regresión logística. Si aparte parece una lineal, pero tiene algunos puntos que tienen un peso mayor a otros, entonces necesito esta distribución bayesiana. Un árbol de decisión es relativamente fácil, creo que todos lo conocemos. Un árbol de decisiones, salgo de mi casa, ¿me voy en auto o me voy en camión? No, me voy en auto. Oye, me voy en auto, ¿en cuál me voy? Me voy en mi transporte, vamos a ponerle. ¿Me voy en moto o me voy en auto? ¿O me voy en vehículo de 2 ruedas o me voy en vehículo de 4? ¿Me voy en vehículo de 2 ruedas? ¿Me voy en una bicicleta o me voy en una motocicleta? Es un árbol de decisión. Un árbol de decisión es el típico ejemplo de... Por ejemplo, oye, muchos de ustedes a lo mejor han jugado estos juegos de descubrir al asesino y entonces dicen, oye, ¿tu personaje tiene pelo? No. Entonces eliminas a todos los que no tienen pelo. Oye, ¿tu personaje usa lentes? Sí. Ah, entonces todos los que no usan lentes los quitas y así. Eso es un árbol de decisión. El Random Forest, son muchos árboles de decisión al mismo tiempo. De gradiente, bueno, ahí están los modelos. Pues fíjense en las grafiquitas, están muy simples, pero están muy bien hechas. Estos del vecino más cercano, por medias, por redes neuronales. Entonces, ahí viene todo enredado, ahí viene todo los modelos y son solo unos ejemplos, insisto. Vámonos ya prácticamente al cierre con las conclusiones. Vimos algoritmos que no son neutros, toman decisiones que afectan empleos, oportunidades y derechos. Y aquí voy a hacer un paréntesis de 1 minuto acerca de este tema de toman decisiones. Últimamente me ha tocado participar en varias conversaciones donde hay personas que dicen, es que la inteligencia artificial ya está pensando porque está tomando decisiones. Y yo les dejo esta reflexión para que piensen si la inteligencia artificial piensa porque toma una decisión. Y aquí lo primero que les voy a preguntar es, ¿qué es tomar una decisión? Una decisión es elegir entre 2 o más opciones. Vamos a suponer que una decisión es elegir entre 2 opciones. Entonces, algo
que elige entre una o más opciones está tomando una decisión. Y últimamente me ha dado por ponerles el ejemplo. Probablemente hayan visto videos de estas bandas, ¿no? Una banda de transporte donde echan los limones de un lado y ahí vienen los limones. Y entonces quieren dividir los limones en pequeños, medianos y grandes. Normalmente pondrías un humano que ve, este es grande, este es mediano, este es pequeño, este es grande, 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 mediano, mediano, pequeño, pequeño. Y ahí está el humano tomando decisiones de cuál va en qué lugar. Pero a alguien se le ocurre, oye, ¿por qué no en la banda esta donde vienen cayendo los limones, ponemos unos agujeritos tamaño pequeñito? Entonces por ahí se van a caer todos los limones pequeños. Más adelantito ponemos unos tamaño mediano. Entonces ahí se van a caer todos los limones medianos y los que no cayeron ni en los pequeñitos ni en los medianos, pues son grandes. Entonces ya, oye, buenísimo, sí, así ya no tengo que estar yo tomando decisiones de cuál va en qué lugar. Y aquí la pregunta es, ¿esa lámina con agujeros tomó la decisión o no tomó la decisión? Yo les digo, sí tomó la decisión. Entonces aquí rápidamente es donde vienen los argumentos. Pero no pensó, no, pues no pensó, pero sí tomó una decisión. Pero no tenía conciencia, no tenía conciencia, pero la decisión la tomó. Si nos vamos a la definición de toma de decisiones, es seleccionar entre dos opciones. Y esa lámina tomó una decisión. Entonces, hoy hemos visto algoritmos que no son neutros, toman decisiones. No porque tomen decisiones piensan, simplemente están respondiendo están respondiendo a un entrenamiento y a una serie de datos, y con esa serie de datos le aplican un modelo matemático y entonces predice. Conclusiones. Entonces, bueno, lo más preocupante es que muchas veces ni siquiera sabemos cómo lo hacen, y aquí lamentablemente, como pasa con cualquier tecnología nueva, de repente empiezan a brincar cientos de miles de súper expertos en inteligencia artificial. Además, no solo, es buenísimo esto porque brincan los profetas, ¿no? Los que dicen, va a pasar esto, el profeta pesimista. Qué caray, le estaba diciendo, ya casi termino. Le estaba diciendo, están los profetas estos que dicen que como raza salimos malísimos, entonces nos van a eliminar. Están los otros que dicen que bueno, la inteligencia artificial nos va a potenciar. Y entonces bueno, salen un montón de personas perdón, con todo respeto, ni saben, ni entienden, y nada más repiten lo que van viendo en videos de otras personas que tampoco saben, tampoco entienden. Hay personas, digo, me ha tocado personas que qué belleza de platicar con ellos. Realmente son expertos y ellos lo dicen, bueno, no, espérame, yo sé esto nada más, pero hay un mundo de usos, aplicaciones, modelos, en fin. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con ver qué se dice, quién lo dice, y como todo en la vida, si alguien te dice algo, compruébalo, no les creas a nadie, a mí me crean, a mí es al que menos me deben de creer. Comprueben lo que cada una de las personas les está diciendo. Y finalmente dice, en una era donde el poder se esconde, entre líneas de código, innovar ya no es solo crear tecnología, es también exigir transparencia, ética y responsabilidad. Si no vigilamos a los sistemas que nos vigilan, corremos el riesgo de entregar el control sin darnos cuenta. La pregunta no es si usamos algoritmos, que los usamos, sino cómo nos aseguramos que ellos nos sirvan a nosotros y no al revés. Y bueno, pues con esto me estaría despidiendo. Una disculpa porque se desconectó 2 o 3 veces. Si están viendo la grabación, probablemente la vean ahí entrecortada en algún momento. Y una doble disculpa por haber llegado unos minutos tarde. Lamentablemente, pues por aquí tocó en la México Querétaro, que le están arreglando otra vez, ¿no? Ahí ni siquiera necesitaron inteligencia artificial para hacer un desastre. O sea, le están arreglando otra vez pésimamente como siempre, haciendo un desorden como siempre. En fin, ¿qué les digo? Si alguien la ha transitado, también la ha sufrido igual que yo. A lo mejor me dice, ¿estás? No, estoy decepcionado. Pero bueno, les agradezco mucho que me hayan acompañado. Nos vemos.
Creo que ya regresó esto. Nos vemos la próxima semana. Tenemos un súper programa que vamos a hablar de dónde se une la naturaleza para el beneficio del humano. No te lo pierdas, es un súper programa. Soy Ricardo Bolaños, les agradezco mucho que nos hayan acompañado y nos vemos el próximo jueves. Gracias por acompañarnos en esta emocionante travesía en el Café de Innovación. Hemos explorado, aprendido y conectado con la increíble comunidad de innovadores como tú. Pero nuestra conversación no termina aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, mantente al tanto en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos la revolución de la innovación. Hasta la próxima semana, donde seguiremos explorando el futuro. Café de Innovación, donde cada despedida es el comienzo de una nueva aventura. ¡Hasta pronto!